Lolita, yo sí tengo una duda. A ver, Lolita, adelante. Mira, en algún momento pusiste que el concepto religioso de que la sexualidad es mala termina cuando entiendes que es asunto de tres. Ahí me quedé con una confusión, hombre-mujer, y cuál sería el otro elemento, porque no me quedó claro. El tercer elemento es la presencia divina. O Ah, sea, aquí no les he hablado mucho de la Shejina, de la Shejina, porque es un aspecto que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero la presencia divina, que es Akadosh Baruj Hu, no es que directamente esté él, sino es a través de la Shejina, que está manifestado en el Arca de la Alianza, cuando están los dos querubim. Cuando están los dos querubim, los, los querubim es uno macho y uno es hembra. ¿Sí? ah, Entonces, cuando uno es macho y uno hembra, dice que la profecía o la Shejinah circula a través de sus alas, lo cual quiere decir que en la relación sexual, en santidad, dentro del matrimonio, y con la preparación directa y conveniente, y especialmente en el día de Shabbat, puede ser en los demás días, nada más hay que saber cómo hacerlo. Entonces está la presencia divina y entonces ya son tres. ¿Ok? No es el triángulo amoroso que dicen por ahí. Es una práctica pues, sexual con santidad. ¿Por qué? Porque a través de ello pues, se pueden traer almas justas a este mundo. Buenos hijos, pues. Buenos líderes espirituales. Y evitar que tanta maldad haya en el mundo. ¿Verdad? Ok. gracias, sí, es que no me quedaba claro, pero ya, gracias. Bueno, es que ya se aclaró. Ah, ¿Alguien más? ¿Gabriel? Adelante, Gabriel. creo que ya me ha tocado dos ocasiones que nos das clases sobre la sexualidad. Se toma. Sí, claro, se toma. Y nos has dicho en las dos ocasiones que recuerdo, y ahorita lo acabas de repetir, que hay unas oraciones para hacer correctamente la relación sexual. Sí. ¿Mandé? Sí. No te escuché. Sí, adelante. Entonces, pues yo tengo esa inquietud de que nos da la enfermedad, pero no nos has dado el remedio. Así tú dices que has hablado para tener una buena relación. ¿Sí me escuchaste? ¿Grabado? Sí, te escuché. Nada más que otra vez tienes un delay. Tienes ahí un rebote de voz y de repente se escucha bien, pero ya te entendí la pregunta. ¿Sí? Seguramente tienes por ahí un celular cerca con la misma conexión. Probablemente por eso existe ese rebote. Pero ya te... No, lo que pasa es que está yendo de libro la señal. Pues el sonido sigue defectuoso, pero ya te entendí. Voy a repetir tu pregunta para ver si los demás la entendieron. Dice que ya en varias ocasiones he tocado este tema en distintas clases, porque es muy común que el Zohar lo mencione en distintas partes. Entonces, esta preparación efectivamente se hace. Ya la he dado como no menos de 2 veces, pero ha sido probable que pues tú no hayas estado en esas clases. Creo que andaban por allá pues allá en Punta Pérula en alguna ocasión, pero ya los he dicho, mira, es un Yehud, es una combinación de nombres
que es Shaddai con Yud Kei Vav Kei y Adonai con Yud Kei Vav Kei con Ehyeh. Entonces esa meditación se hace en la relación previo en la relación sexual. Claro, con la práctica incluso se puede hacer mejor, eso se practica antes. ¿Sí? Pero de que lo hay, en ese aspecto, pues sí lo hay. Tendría que enviarles nuevamente la información. Esto lo vamos a ver en la parte de los Shabbatón, las clases que van a dar el viernes, porque son distintos temas y entre ellos está la relación sexual. Sí, entonces ahí va a venir el método y los nombres que hay que meditar previos a la relación y durante. Va a decir, oye, es difícil. No, no es tan difícil, pero en realidad allí está el método de cómo conectar con el mundo de las almas para que las almas que están esperando bajar a este mundo sean las almas buenas. Y esas almas buenas son las que van a poder entrar el conducto sin que haya obstáculos, porque las fuerzas del mal están muy pendientes de que gente buena no venga a este mundo. ¿Sí? Entonces ellos bloquean, hacen todo lo necesario para que las almas justas no lleguen a este mundo y entonces en ese momento pues interferir para que esas almas no bajen. ¿Sí? Pero como sabemos que en Shabbat todo el mundo descansa, espiritualmente hablando, todo el mundo descansa. Entonces es la oportunidad para hacer bajar un alma buena a este mundo. ¿Sí? De ahí la importancia que mandé yo en la mañana, o en el mediodía, un mensaje que decía que ojalá puedan ustedes compartir estos 2 videos con los jóvenes, porque para ellos que están en etapa más productiva, nosotros de alguna manera pues ya tuvimos familia, pero los jóvenes que están a punto de contraer matrimonio, que están en el matrimonio, si pudieran saber esto, podrían evitar traer hijos que son, ahora sí, que son hijos. Entonces, traer hijos y almas buenas, ¿verdad? ¿Me ibas a preguntar otra cosa, Gabriel? Sí, nomás, porque Lupita me pidió un favor del librito azul. No sé qué de los compañeros nuevos, si ya lo adquirieron, si no lo adquirieron, si hay que sacarle copias, si no. Y entre más se pidan, pues baja el costo, ¿verdad? Claro. No sé, digo, aprovecho ahorita para ver, no sé, tú eres el coordinador y... Así que seguimos adelante si hay alguna otra pregunta. Bueno, y si no, pues les doy unos instantes por si alguien quiere preguntar algo, sin temor ni ningún tipo de cortapisa, por favor. Y quiera preguntar algo relacionado con lo que hemos escuchado o alguna duda que tenga sobre la espiritualidad o si ha oído hablar comentarios de la Kabbalah en un sentido o en otro. ¿Sí? Está abierto el tema del micrófono. Bueno. Lo que yo me he dado cuenta, Chava, es que cuando uno le comenta de Kabbalah y del Zohar, la gente como que se espanta. O sea, piensan que es otra cosa de brujería o no sé qué. ¿Qué pensarán, pues? Pero, o sea, unas reacciones muy, muy fuertes. Entonces, es muy difícil pues de conectar con otras personas, amistades, familiares, no sé. Sí, yo te entiendo, no es fácil comprender, a ver, además porque algunos comentarios generalmente son malintencionados o por ignorancia.
porque no saben de qué se trata. Sí, básicamente es por ignorancia. La gente se espanta porque, pues, pues piensan que es una secta o que es una religión o que es una cosa de ocultismo, de magia. Y a lo mejor alguien incluso los familiariza con el tarot o con las adivinaciones y toda una serie de cosas, entonces los cuales están equivocados. Simplemente pues nosotros tenemos que pues decir que es muy simple en el sentido de que pues en la Biblia, porque si le hablas a la Torah, pues no, a veces no saben ni qué es eso, ¿verdad? Mucha gente no sabe ni qué es la Torah. Hablando, pues imagínate en el sentido profundo de la Torah, pues mucho menos. Pero digamos, cuando le hablas de que en el Antiguo Testamento hay mucha información que está velada y que aparece como poco entendible, sin embargo que ahí está toda la información y los secretos sobre los misterios de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer aquí. Y en cada caso en particular, los problemas de la humanidad, siempre andamos buscando soluciones aquí abajo, pero realmente la solución está en el mundo espiritual. Entonces, la Kabbalah lo que viene a hacer es clarificar esos mensajes que están ocultos en el Antiguo Testamento y vienen a aclararnos muchas dudas y a darnos un sentido de vida práctico y simple, porque todo el mundo venimos a este mundo, pero nadie nos enseña cómo jugar el juego de la vida, ¿sí? Realmente cuando la mayoría de las personas terminan su ciclo de vida, pues a lo mejor empiezan a tener luz sobre algunas cosas y se van, pues ahora sí que de gratis, porque sí se aprende cuando se viene, ¿verdad? Se aprende a través del dolor y el sufrimiento. Y la Kabbalah te viene a evitar muchos escalabros, muchos tropezones, para no seguir cometiendo errores y tomando decisiones equivocadas. Entonces la Kabbalah es práctica, es aplicada, sí, hay que estudiar, hay que meterse, pero generalmente pues, mucha gente le da flojera simplemente asistir a una conferencia, mucho menos a veces tomar un libro. Y bueno, pues decir que no es tan complicado como ellos piensan, no tiene que ver nada con la religión, es más, pues con tu religión, tú la puedes seguir practicando, pero cuando ya empieces a aprender esto, la vas a comprender más, mucho mejor, independientemente de la religión que profeses. Porque a veces se confunde que la religión, pues cristiana, por ejemplo, el cristianismo tiene muchas vertientes y dicen que son distintas religiones, ¿no? En realidad es lo mismo, simplemente son corrientes. Religión, pues es decir, pues una religión es la parte budista y otra parte la taoísta, otra la islam, y son distintas religiones, pero aún así, pues todas tienen de alguna manera un tronco común y de acuerdo a sus creencias, pero la Kabbalah es universal, es para todo, ¿sí? Y no confundir con temas religiosos ni con filosóficos, no tiene nada que ver con esto. No es fácil explicar y darlo a entender, claro. Voy a preparar un temita para que cuando las preguntas más comunes que les van a hacer, cómo responderlas. ¿Sí? Chava. Sí. Sí, esa era mi pregunta. Qué bueno que se toca el tema porque, por ejemplo, a mí me ha sucedido, y creo que a mi mamá también, cuando la gente escucha y dicen, es que, ¿y de qué es tu clase? Ah, es una clase de Kabbalah. ¿Ya te vas a hacer judía? Para mí ha sido la pregunta más común, ¿no? O ven que tienes de repente como la mesusa, como otras cosas que tienen, ¿no? Y enseguida oye, pero si tú no eras judía. No tiene nada que ver. Bueno, Ajá, pues hay sí. judíos, hay gente que profesa el judaísmo y no conoce de Kabbalah nada. Y eso les he dicho, no es precisamente,
personas judías, por lo que tú nos explicaste el otro día. Incluso hay rabís o rabinos, no sé cómo se dice, que no estudian el Kabbalah. Ya les había explicado una vez, Ajá. ¿no? Sí. Los rabinos que se quedan a medias. Entonces, pues el estudio de la Kabbalah es incluso superior. El rabino debería estudiar la Kabbalah para poder comprender incluso su religión. Pero, como digo, no tiene que ver con religión absolutamente. Bueno, pues vamos a preparar algo para que tengan. Sí, estaría muy bien. Yo quiero decir algo. Yo recuerdo muy bien eso y a mí se me quedó muy, muy grabado. Cuando nos diste esa información de qué era lo que pensábamos o lo que venía a nuestra mente cuando oíamos lo de judío. Ajá. Y a mí me quedó muy claro y cuando me preguntan algo así, le digo, ¿sabes qué es un judío? Oh. Ay, ¿qué es? No, un judío, la definición es el que busca el conocimiento. Sí. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de estudiar. Y ya no les extiendo porque si preguntan, entonces les diré, pues esto no es por teléfono. Si quieres, métete a las clases de la Cábala y ahí vas a entender. Sí, Bueno, claro. Y es importante agregar que judío viene de la palabra de Yehudá que está conectada con el tetragrama Yud He Vav He. Y muy bien. es el nombre de Dios que está en la Biblia, porque él mismo dice, yo soy Yud He Vav He, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es una de las pocas partes donde directamente el Creador se identifica con un nombre. Entonces, un judío es un Yehudim que está conectado con el nombre de Dios y está conectado con el árbol de la vida. Bueno, es un tema bastante amplio. Si me permites, Salvador, yo les digo eso porque extenderme a eso es entrar en controversias de si eres de otra religión, si vas a ser, si ya te vas a convertir al judaísmo y los que son del cristianismo católicos, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Sí. Así es. Y es como tú dices, algo muy, pero muy extenso, ¿sí? Porque muchos hacemos muchas ceremonias nada más por imitación, desde mi punto de vista, ¿sí? Sí, claro. Y no por convicción, o porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. A mí no me lo enseñaron. A mí, yo lo tomé porque lo decidí, yo me bauticé a los 13 años y porque yo lo pedí, ¿sí? Pero más bien lo hice por los dulces que nos daban ahí en el catecismo, no porque fuera una convicción. ¿Sí? Interesante todo lo que está. Bueno, sabemos también, Salvador, disculpa, que la espiritualidad no está peleada con la ciencia siempre y cuando se anteponga como debe ser y no poner los caballos adelante de la carreta. Así es. Digo, atrás de la carreta, perdón, sino poner los caballos donde deben de ser y no poner a la carreta delante de los caballos. No está peleada. Y esto, pues para mí es 100% espiritual. Para mí. Ya hemos visto incluso que la Kabbalah va muy delante de la ciencia, porque la física cuántica ahora está encontrando conceptos Así es. Cosas que pues ya hace más de 4.000, 5.000 años se sabía.
y que hasta ahora pues están viendo, por ejemplo, que hay dimensiones paralelas, que hay, cuando hablan de saltos cuánticos, no saben a qué se refieren. Así es, Y así. cuando hablan de un vacío donde ya los científicos dicen que no saben qué es, lo único que le llaman es la matriz divina, cuando nosotros sabemos que la matriz divina es la Shekhinah. En fin, son unos De conceptos. anchura, altura y profundidad. Bueno, eso es la parte física, ¿no? Bueno, Y todos en el barrio le llamaban loca. vamos a empezar la clase. Ahora vamos a entrar a la tercera séfira, que es la tercera séfira, que es la séfira de Yesod. Ustedes saben que son 10 sefirot, desde Keter hasta Malhut. Si nosotros contamos en orden ascendente, vemos Malhut, Yesod, que es lo que hemos visto en estas dos clases recientes. Ahora vamos a ver de qué se trata la séfira de Hod, ¿sí? La séfira de Hod tiene que ver con un patriarca que es el patriarca Aarón. Aarón a Cohen es el sumo sacerdote, que fue vamos a decir oficialmente, el primer sacerdote que nombró el creador, Akadosh Baruj Hu. Y hay que conocer un poco de la historia de Aarón. Y les voy a leer un poco para que el que ya ha leído Éxodo, pues ya se ha dado cuenta quién es Aarón. Aarón es el hermano de Moshe Rabbeinu. Entonces en la Torah nos dice, un poco de la historia de Torah, nos dice que en algún momento, en el momento que Dios le dice a Moisés que se presente al faraón para sacar la aflicción de Egipto a los hijos de Israel, es decir, al pueblo de Israel que tiene que salir de la esclavitud. Esclavitud, ya sabemos que es una esclavitud de carácter espiritual. Moisés le dice al Creador que no le sería posible hablar al faraón porque pues él es torpe y mudo en el habla, en la lengua. Y cuenta el Midrash que Moisés pasó los primeros años de su vida en el palacio con el faraón, pues con los reyes de Egipto, y en un festín, cuando el monarca le quitó la corona, se quitó la corona para aligerar la cabeza de su peso, pues Moisés, siendo un niño, se colocó, tomó la corona, pues, entonces, y se lo puso en la cabeza, y diciendo, pues, uno de los magos le dijo al faraón, haz que muera este niño si no quieres la ruina de Egipto. Entonces, pues pensando que pues, él se iba a convertir en el próximo faraón. Entonces el faraón trató de ejecutar la sugerencia, y entonces se aparece el ángel Gabriel en forma de un dignatario del palacio, le interpuso y le dijo, Señor, antes de que la sentencia sea ejecutada y averigüemos si el niño ha procedido con juicio o no, pongámosle una perla o una moneda en un lado y un carbón encendido en el otro. Y lo que el niño escoja, si escoge la perla, pues mátalo. Y si el carbón encendido lo escoge, pues él no actuó con juicio. Eso fue una jugada inteligente de Gabriel. La disyuntiva, pues para el niño era fácil de saber, pues el niño iba a tomar ¿cómo se llama? La perla o la moneda. Entonces, pero si el niño no tenía juicio, pues iba a agarrar el carbón. Y si agarraba el carbón encendido, pues quedaba absuelto. El primer movimiento de Moisés, obviamente, pues fue tomar la perla, pero el ángel Gabriel, que no se apartaba en ningún momento de él, le cambió la dirección de la mano y le hizo tomar el carbón encendido, y el pequeño se lo llevó a la boca, quedando entonces tartamudo, y por ese motivo pues le salvó la vida. Esto es lo que narra el Midrash, ¿sí? Esa es la parte de la historia. Entonces, de esa manera, pues Aarón, en ese momento, de acuerdo a la orden divina, Aarón
se acompañaría en su travesía por el desierto hasta que la muerte los separó. Entonces el que realmente hablaba ante el faraón no era Moisés, sino era Aarón. Siempre iban los dos juntos. El Zohar nos dice que Moisés no quiso hablar con el faraón directamente porque él se sentía incircunciso, es decir, lento en el habla, y no quiso hacerlo, aunque Dios le dijo que lo hiciera, pero él, como tenía su limitación física, no lo quiso hacer. Y debido a esa acción de Moisés, él iba a ser el sumo sacerdote, y entonces el sumo sacerdote tuvo que ser precisamente Aarón, ¿sí? Aarón, él tomó el sacerdocio. Entonces Aarón o Harún en hebreo significa el hebreo, que quiere decir alto, sublime, inspirado. Como ustedes saben, Aarón fue 3 años mayor que Moisés y era hijo de Amram y de Joquebed. Entonces, Aarón falleció cuando tenía 123 años, en el año 2487, 40 años después de la salida de Egipto, en la cumbre del monte Or, que hoy se le conoce como Mosella. Es el pico más elevado de Idumea, al oeste de la ciudad de Petra, donde se venera su sepulcro. Según los estudiosos, es indudable que Aarón estaba muy lejos de ser un hombre común, ni de vulgares condiciones. Por el contrario, todo indica creer que era los familiares de los secretos de la ciencia egipcia y tenía una gran facilidad de palabra, además. Notable la claridad y la expresión. Sus palabras eran gratas al pueblo, según se narra. Y entonces siempre les anunciaba mejores tiempos, una existencia menos amarga en Egipto. Entonces, él era de alguna manera un líder y también el pueblo lo escuchaba. Como ustedes saben, Aarón y Moshe, junto con Miriam, hijos de Amram y Joquebed, ellos vienen de la tribu de Leví. Y Leví es la tribu que no trabajaba, sino que se dedicaba exclusivamente a todas las ceremonias en este caso, pues del campamento, del Bet HaMikdash. Y bueno, Dios directamente lo nombra el Cohen Gadol, que quiere decir sumo sacerdote, al pie del monte Sinaí, después de la salida de Egipto. En esta nueva trabajo que se le dio a Aarón, y lo tendrían todos sus descendientes, por ejemplo, sus descendientes de la tribu de Leví. Entre ellos los hijos de Aarón, pues era Nadab, Abiú, Eleazar, y bueno, ahorita no me acuerdo del otro nombre. Y bueno, él se le dedicó precisamente para que él hiciera sus juntas en las noches en el tabernáculo, en el Bet HaMikdash. Entonces, Aarón siempre quedaba allí, siempre era favorecido por el nombre de Dios, de las 4 letras de Dios, es por el tetragrama. Entonces, a él se le dio el nombre de Yud-He-Vav-Hei junto a Moisés. Entonces, el nombre de Dios, Yud-He-Vav-Hei, que es un nombre reconocido por el mismo Creador, por el Santo Bendito Ser. Entonces, ese nombre queda grabado en la vara de Aarón. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven o han leído o han visto las películas por ahí, siempre andaban tanto Moisés como Aarón con 2 bastones. Pero en el nombre, en el de Aarón y en el de Moisés quedó grabado el tetragrama. Bueno, también tenía unas vestimentas sacerdotales, según el libro de Éxodo, que la túnica que tenía Aarón estaba adornada con 2 ónices, los cuales se grababan los nombres de las 12 tribus de Israel. En el pectoral tenía 12 diamantes
y sabemos que ahí estaban grabadas las 12 tribus de Israel, entre otras cosas que más adelante les voy a explicar más adelante en el estudio. En cuanto al pectoral, estas 12 piedras, cada una de ellas, como les dije, respondía a las 12 tribus. Eran las piedras de ornalina, topacio, esmeralda, rubí, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, cirsolita, sórnica y jaspe. Eran las 12 piedras que tenía. El traje se le pone al sumo sacerdote después de la muerte de Aarón. Sus hijos Eleazar y posteriormente sus descendientes lo han traído, ¿sí? Entonces, se dice también que había una nube atrás y una adelante, que era la que guiaba al pueblo de Israel durante el éxodo de Egipto hacia el monte Sinai, o Sinaí, porque lo correcto es Sinai, ¿sí? Y estos caminaban por el desierto y pues los estaba protegiendo. Esta nube acompañaba al pueblo de Israel y permanecía con ellos de día y de noche. Entonces, se les conoce como el Ananá Kebod, que son las nubes de gloria. Y entonces todas esas nubes de gloria siempre estuvo mientras Aarón estuvo vivo. Pero cuando Aarón ya no estuvo, esas Ananá Kebod desaparecieron. Lo cual que venían pues a completar la obra de Aarón. Sabemos que entre Aarón y Moisés es una dupla y una simbiosis, y hay una dupla muy importante en el carácter espiritual. Si nosotros nos quedamos con la lectura literal de la Torah, bueno, pues no nos va a decir mucho. Pero ahorita vamos a desvelar de qué se trata. Entonces, usted sabe que también Aarón estuvo involucrado en la creación del becerro de oro y fue amenazado por la multitud mixta, los cerros Rab, de muerte junto con un compañero que era Nachshon. Y el Midrash nos dice que la integridad de Aarón pasó. Si el pueblo lo asesinaba, este crimen sería peor que el pecado de fabricar una imagen. Entonces él estuvo siempre vivo, nunca se le pudo, ni se le podría tocar, porque él era uno de los promotores de la Teshuvah. Así que en otro momento también de debilidad de Aarón se dice que cuando fue junto con su hermana Miriam murmuraron contra Moisés por haberse casado con una mujer cuchita, es decir, la hija de Yitro, que porque Yitro era un idólatra de la amonita, pues. Pero en realidad que su esposa se llamaba Sífora, pero fue una situación muy engañosa para ellos, porque en realidad Sífora fue una de las que incluso incitó a Moisés, porque como ustedes saben, Moisés estuvo muchos años asimilado por la cultura, o mejor dicho, por las creencias egipcias. Entonces le dice, si tú no te practicas la circuncisión, no vas a poder elevarte espiritualmente. Bueno, entonces Dios se dice que castigó severamente a Miriam por los ruegos de Moisés y le atenuaron su castigo. Sin embargo, pues Miriam pues, tiene un papel muy importante que no es el momento de ahorita hablar de ello. Bueno, podemos hablar más todavía de Aarón, de Aarón. Les puedo leer aquí ahorita un tramito que tengo. Dice, cuando Dios le anunció a Moisés la cercana muerte de Aarón, Moisés imploró a Dios el perdón de su hermano. Dios no se lo concedió, pero cuenta el Midrash que Dios le dijo, Aarón no morirá por medio del ángel de la muerte. Por Dumá, ya sabemos quién es. Yo mismo requejaré su alma. Según el mismo Midrash, el ángel de la muerte no tuvo nada en el poder de hacer nada con Aarón. Así que ni sobre los siguientes tzadikim, es decir, con todo el linaje que dejó Aarón. Entonces, todos los que fallecieron fueron por un beso
por un beso divino, por decir Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Miriam y además Aarón. Entonces, no es que hayan muerto, sino que Dios los recogió a su pueblo. Dice que Aarón el levita falleció en Oraber, la colina que significa montaña de una montaña. El duelo de Aarón fue intenso, duró 30 días e incluyó todo el pueblo, hombres, ancianos, mujeres y niños, y lo sintieron como una gran pérdida familiar. Dice que ¿por qué Aarón fue tan grandemente llorado? Dice, la Biblia hebrea nos habla mucho de Aarón. La tradición rabínica lo considera un hombre pacífico y virtuoso que poseía las cualidades de paz y condescendencia. Aarón disfrutaba de gran popularidad entre el pueblo porque amaba la paz y la perseguía a toda costa. Hay numerosos midrashim que hablan del carácter de Aarón. Mientras caminaba por el campamento, Aarón saludaba a cualquier israelita que encontraba con amplia sonrisa y cálidas palabras. Aún así, esa persona, aunque esa persona fuera un malvado, inmediatamente cualquiera que había cometido o estaba a punto de cometer una transgresión, pecado, pensaba, ¿por qué el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, es el más grande dignatario del pueblo de Israel, que me saluda? Obviamente él pensaría que yo no soy un tzadikim, no soy un justo. Avergonzado por su verdadero carácter, no estuviera de acuerdo con la imagen de Aarón que percibía él, esa persona cambiaba a una mejor conducta. Cuando Aarón oía que 2 israelitas habían peleado, visitaba a uno de ellos y le decía, ¿sabías cuán apenado está tu anterior amigo de que él no se llevaba bien contigo? Él se sentía en su casa golpeado su pecho con su puño y rasgando sus vestiduras, dolido por el disgusto que ustedes dos, pero está demasiado avergonzado por decirlo. Estas eran las mentiras piadosas. Luego visitaba a la otra persona y le contaba lo mismo. La siguiente vez que los dos se encontraban, se abrazaban y se besaban el uno a otro y se reunían nuevamente. Es decir, aquí hay la capacidad, aquí se justifica, esta es la única justificación, el por qué nosotros podríamos mentir. No se justifica ninguna manera de mentira, ninguna. La única manera ¿por qué Dios permitió la mentira? Hay una pregunta. La única manera de justificar una mentira no es para engañar al otro y tomar ventaja, sino para que 2 personas se concilien. Esa es la única mentira que es válida dentro de la espiritual. Todo lo demás, pues es prácticamente una transgresión a la ley de Dios. Entonces, si Aarón sabía que una fricción entre marido y una esposa no descansaban hasta haberlos reconciliado. Si se le contaba acerca de las 2 partes que habían tenido una discusión, encontraba siempre la manera de resolver el conflicto. El Midrash menciona la muerte de Aarón. Los cielos también hicieron duelo. Dios y sus huestes celestiales ensalzaron a Aarón, proclamando, la Torá de verdad estaba en su boca y maldad no era encontrada en sus labios. Él caminaba con Dios en paz y rectitud, porque los labios de Aarón mantenían conocimiento y ellos buscaban la Torá desde su boca, porque él era como un ángel del Señor, el universo. Bueno, les comparto esta pequeña introducción porque me parece interesante ya tener un bosquejo, una idea más acerca de Aarón, porque no está totalmente en la narrativa bíblica. Bueno, ok, ahora sí vamos a entrar en la exposición de la presentación en PowerPoint. Si ustedes ven, ¿están conmigo en estas imágenes? ¿Sí? Sí, Chava. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí, gracias. Si ustedes ven, en esta superior, aquí tenemos la parte inferior de las 3 sefirot, que es Malhut, Yesod y Hod. Si contamos nosotros, aquí es 1, 2 y 3, ¿sí? En orden ascendente. En orden descendente, si nos vamos a la segunda figura, vemos Keter, Jogma y Binah.
Entonces tenemos 1, 2 y 3. ¿Por qué 1, 2 y 3? Porque aquí tenemos 1, 2 y 3. Estas dos sefiras tienen algo en común. Y ahorita vamos a ver qué es lo que los hace algo en común. Y aquí tenemos pues una imagen de Aarón artística. En realidad no se sabe cómo sería, pero se supone que no. Y aquí está el efod con sus 12 piedras, que las acabo de mencionar hace rato, que representan las 12 tribus de Israel. Y en la parte de atrás trae grabados los 72 nombres. Bueno, vamos entonces Od a la parte 6. Od, que es He, Bab, Dalet. Od quiere decir, es el transformador del caos en orden. ¿Sí? Quiere decir que una de las virtudes de lo que activa, las fuerzas espirituales que activa la Séfira de Od, es que todo lo que es caos lo pone en orden. Entonces, Od quiere decir también gloria y majestad, o esplendor, le llaman en algunas definiciones. Pero si nosotros permutamos estas a la inversa, nos dice Davé. Davé, ¿qué quiere decir? Dolor y sufrimiento. Es decir, depende con qué Hod nosotros nos conectemos, si con la Séfira de Hod o con la Clipá. Y ustedes saben que la Clipá es el inverso a la virtud, es una antivirtud. Hod, relacionado con Malhut, representa dolor y sufrimiento. Pero cuando está con la Séfira de Binah, que ya la estudiamos, entonces se elimina el dolor y el sufrimiento y se convierte en gloria y majestad. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. No solamente, pues, cambia el caos, lo pone en orden, sino las enfermedades los pone en salud, la maldición en bendición. ¿Sí? Pero también viene a activar la misericordia del mundo perfecto. Entonces, transforma el odio en amor. Cuando nosotros nos conectamos con la Séfira de Od, en lugar de estar odiando, haciendo juicio, en tener resentimientos contra los demás, lo vamos a transformar en amor. ¿Sí? Cuando hacemos una corrección de la Séfira de Od. Si no, viene el resentimiento y la separación. Su vehículo de Aarón, o Aarón a Cohen, tiene dos aspectos, como les decía. El aspecto de Od como Malhut. Od como Malhut, que es dolor. Y Od, conectado con Binah, es bendición. Como ven, nosotros con Hod, si nos vamos a poner con la Séfira de Hod o con la antiséfira. ¿Y cómo podemos detectar si estamos con Hod o sin Hod? Cuando nosotros odiamos, cuando tenemos resentimiento, cuando no perdonamos, estamos conectados con la parte del rigor. Si ustedes ven, la columna izquierda del árbol de la vida representa el rigor, ¿sí? Y la columna derecha representa la misericordia. Y la parte central, siempre, como hemos dicho, representa el equilibrio, ¿sí? Entre el rigor y la bondad. ¿Ok? Bueno. Las tres columnas en nuestras vidas son la columna derecha, que es esta, representa al sacerdote. La columna izquierda representa a Leví, que es ayudante, es el sacerdote. Leví, ayudante. La columna central representa a Israel, desde talón, y como vemos en Malhut está el talón, hasta cabeza. Es decir, de Eker a Rosh, a Roshli, es decir, a cabeza. Entonces, todo esto representa un recipiente que se llama Keli, o una vasija. Para tener Od completo deberemos de tener los aspectos de
la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. ¿Sí? Entonces, como dijimos, la carroza o la Merkaba de Hod está representada por este personaje que es Aarón, que es el sumo sacerdote. Entonces nos dice la Torá, Israel, seréis un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo a su pueblo que ellos tienen que ser sacerdotes. Pero como sabemos que esto que estamos aprendiendo es para nosotros, entonces nosotros debemos estar a nivel de sacerdote. Vamos a quitar a un lado los conceptos que tenemos de sacerdote religioso. ¿Qué es el sacerdocio en sí? El sacerdocio es una conexión de un ser casi perfecto. Cuando hablamos de la perfección, e incluso desde el punto de vista físico, Aarón, por ejemplo, cuando había un sacerdote que tenía un defecto físico, no podía ser sacerdote. Tenía que ser un hombre perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, Aarón, pues debió ser, era un ser bello, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Ambas cosas eran importantes. No podía hacer eso. Bueno, ahora, Aarón siempre, como vimos hace rato y se leyó, siempre reconciliaba las dificultades entre las personas, logrando la paz. Y no solo eso, sino expiaba las culpas. Se sabía que buscar la manera de cómo resolver esos conflictos. Entonces, una de las funciones del sacerdote, es decir, una de las funciones de nosotros es no generar violencia. Nosotros nunca debemos generar violencia. Es decir, adiós a los pleitos. Porque ¿de dónde viene la violencia? Ahorita vamos a ver de dónde viene la violencia. Porque la violencia generalmente genera un espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las funciones del Cohen Gadol, el sacerdote? ¿Cuáles serían nuestras funciones? Porque si nosotros vemos la labor que hacía Aarón, nosotros también tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Le decían que él es un ser y un eje energético del templo al ser perfecto. Cuando hablamos de templo, estamos hablando del Bet HaMikdash, del santuario, pero en realidad estamos hablando que el templo de Dios, ¿cuál es? Hacedme un templo y habitaré en ellos. El templo de Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es Él, está dentro de cada persona, en el cuerpo de cada persona, en la conciencia de cada persona. Ese es el templo. Por lo tanto, el ser que tiene el templo debe perfeccionarse. ¿Sí? Entonces, le decía Moisés a Aarón que él no podía tener defecto, ninguno, porque él es el eje energético. Cuando Aarón vivió, mientras él estuvo en vida, no había conflictos, no había pleitos, no había violencia, no había demandas, no había divorcios, no había nada que fuera esto. Entonces, por eso Israel siempre iba en las nubes de gloria, debido a que Aarón estaba presente. Él era un pacificador por naturaleza, ¿sí? Entonces el Caón es el eje espiritual. En él no debería haber ni siquiera tristeza ni duelo. Cuando en tiempos había de luz, cuando dice Aarón, había paz completa, ¿sí? Entonces, su función es pacificar, unir, porque si hay fragmentación, hay un espacio, ¿sí? Y ahí entra el oponente. Vamos a decir, dos personas no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Pues para saber por qué. Porque cada quien quiere tener su propia razón. Entonces, cuando hay pleito, cuando hay
conflicto, entonces hay desunión, se genera un espacio. Y en ese espacio, ahí entra el oponente, ahí entra el Satán. Cuando dos personas están peleadas, en medio está el Satán, no hay vuelta de hoja. Póngale el nombre que le pongan. ¿Por qué? Porque en la fragmentación está el espacio. Y hay una ley que dice que no hay espacio hueco en todo el universo. No hay espacio hueco. Cuando generamos un espacio, siempre va a ser ocupado. O es ocupado por el mal o por el bien. Entonces, si nosotros generamos distancia entre las personas, sea quien sea, vamos a darle una habitación, un espacio a que el Satán pues entre, y ya entrando a veces es muy difícil sacarlo. Por eso muchas veces las personas no nos llegamos a reconciliar y pasan tiempos y pasan años, semanas y hasta probablemente la vida completa. ¿Por qué? Porque ya está el Satán viviendo en ese espacio y es muy difícil sacarlo. Se necesita que por lo menos uno trate de sacar el oponente dentro de ese espacio. ¿Por qué se genera esa diferencia? Porque siempre el argumento más importante del Satán es que querer tener siempre la razón. Querer tener siempre la razón es dar cabida al Satán, porque este es el que genera la discusión. ¿Y la razón de dónde viene? La razón viene del ego, ¿sí? Entonces, ¿por qué mucha gente dice no? Dice, no, es que yo tengo razón. Él no la tiene, yo sí la tengo. Ok, hay gente que pelea toda su vida por tener la razón, pero por tener la razón termina peleado, termina distanciado y destruye su vida. ¿Cuántos divorcios, cuántos pleitos entre personas, entre hermanos, entre socios, entre vecinos, entre amigos, no se distancian? ¿Por qué? Porque quieren tener la razón. Como yo tengo la razón, entonces el que alimenta la famosa razón es el Satán. Y este es el que crea la discusión. Por eso su fiesta favorita es el pleito, porque entonces ya divididos, pues él ya tiene cabida, ya tiene dónde acomodarse. ¿Sí? Aunque nosotros consideremos que a veces la cuestión es justa o injusta, de todas maneras allí ya está radicando el ego. Pues una de las soluciones es no reaccionar. El ego se apaga y no me separa del hermano, no me fragmenta. Porque una vez que hay ego, una vez que hay fragmentación, hay el efecto mariposa. O también llamado efecto dominó. Se va uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y entonces toda esta serie de esta mala energía genera violencia en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, quienes estuvieron en la clase del miércoles pasado hablamos cuál es el origen de las dificultades en el mundo y cómo habría que apaciguarlas, porque hay que sacarlas de este mundo y llevarlos al mundo donde no existe la dualidad, que es en el mundo espiritual. Cuando tú no reaccionas, el ego se apaga, y si se apaga, pues entonces ya no hay cabida, y ya no me separa del hermano o hermana, ya no me fragmenta, y el efecto mariposa, pues entonces ya no tiene cuidado, ¿sí? De la Séfira de Hall nos sigue diciendo este estudio de primer nivel del estudio del árbol de la vida. Nunca dar cabida a la tristeza, aunque no entendamos el por qué ocurre la fatalidad. Déjame explicar esto un poco más. Aarón tuvo 4 hijos, ¿sí? De esos 4 hijos, Nadab y Abiú, en un día de Yom Kippur, entraron al Bet HaMikdash sin estar preparados para entrar al Bet HaMikdash, es decir, al templo, y
como no estaban preparados, la energía que había dentro del campamento fue tan fuerte que ellos cayeron fulminados inmediatamente y fueron muertos. ¿Sí? Entonces se le avisó a Aarón que 2 de sus hijos habían muerto, Nadab y Abiú. De eso ya vamos a ver más adelante por qué murieron. Pero al morir ellos, el padre pues debería congojarse y guardar duelo. Pero entonces le dijo Moisés a Aarón, tú no puedes guardar duelo ni siquiera entristecerte, porque eres el eje energético de este pueblo. Y decía, entonces, ¿cómo entender la muerte de un hijo? Y en este caso fueron de 2. El hecho de aceptar, pero no solamente no estar triste, sino además alegrarse, es algo que está fuera de cualquier razonamiento, de cualquier manera de pensar de nosotros los seres comunes y corrientes. ¿Cómo me voy yo a alegrar que mis hijos mueran? Pues él, a través de la profecía, vio más adelante que sus hijos iban a regresar en el alma de Pinhás. Pinhás era su nieto, fue su nieto, hijo de Eleazar. Y Pinhás, ustedes saben, para los que ya estudian conmigo y para quien no, pues lo puede encontrar pues obviamente en Éxodo, pero más adelante, en la Torá, en el Antiguo Testamento, puede ver que hubo un tiempo una plaga muy fuerte en la cual se estaba acabando todo el pueblo, en la que estaba Cosbi y Zimri haciendo una práctica sexual con la cual estaba cayendo toda la maldición al pueblo y estaban muriendo todos. Pero Pinhás más adelante llega a redimir y a eliminar toda esa falta y a eliminar al Satán que estaba metiéndose a través de unas maniobras que hicieron unos enemigos jurados del pueblo de Israel. Y Aarón se alegra y se da cuenta que sus hijos tienen un salto evolutivo que de momento pues físicamente ya no los tienen, pero que saben que viene más adelante una situación muy hermosa y en la cual ellos tienen un papel heroico, un papel de salvación, un papel espiritual muy elevado. Y viendo eso por profecía, Aarón no se entristece, por el contrario, se alegra porque él ha visto que el Creador, Akadosh Baruj Hu, les da un papel súper importante y preponderante en el futuro de la evolución de la humanidad, en este caso, pues, del pueblo de Israel. Así que Aarón, pues, no se entristece, él no debe tener lugar la tristeza, porque la tristeza, así como todas las emociones relacionadas con el miedo, la depresión, lo único que hacen es darle cabida a las fuerzas espirituales negativas que provienen, ya vimos de quiénes, y que vienen a destruir y acabar con la raza humana. Bueno. Entonces aprendemos pues que del dolor, con certeza de que viene seguramente, por eso es certeza, es cierto de que viene algo mejor, que de momento nosotros no lo podemos ver, quizá no lo podemos ver en esta vida, pero como el alma es más completa, lo puede ver en un futuro. Y luego ese hijo o ese ser que desapareció, lo vemos regresar más adelante en algún nieto o en algún descendiente, porque viene a cumplir un papel importante y no es que se vaya definitivamente, sino que va a regresar, porque terminó un proceso en este mundo. Y es una de las enseñanzas que nos viene a dejar la Séfira de Od, ¿sí? Bueno, hay otro aspecto que los seres raros, que se llaman la multitud mixta,
provocan el becerro de oro amenazando a Aarón y a Nachshon para construir el becerro de oro. Se sabe que Moisés subió al monte Sinaí a recibir la Torá, a recibir lo que llaman los 10 mandamientos, que no tienen nada que ver, pero bueno, son los 10 preceptos o los asará-derot, que en general se le iba a dar la Torá y se iba a hacer la redención final. Pero los Erebrar salieron desde Egipto con Moisés porque se sorprendieron de los milagros que hacía el bastón de Aarón y de Moisés cuando se tragaron las dos serpientes de los magos egipcios. Entonces ellos quisieron, pues ahora sí, saber las tecnologías y querer hackear, vamos a decir, de alguna manera cómo ese poder superior fue tan grande que ningún poder en Egipto podría, con esa fuerza tan avasallante. Y ellos vinieron, incluso Akadosh Baruj Hu le dijo que no se los llevara porque le iban a crear un problema. Sin embargo, Moisés no quiso porque pensó que podría hacerlos que hicieran teshuvá y meterlos en el camino correcto, pero en realidad ellos venían con otra intención. Entonces, cuando faltaban 6 horas para que Moisés bajara del Sinai, ellos provocan vamos a decir, un sabotaje y la multitud se empieza a amotinar, se le empieza a amotinar a Aarón. Hay que tener en cuenta que salieron casi 2.600.000 personas de Egipto, de los cuales 600.000 eran israelitas y el resto eran descendientes de los Erebrar. Entonces, ellos hicieron un tumulto muy fuerte, de manera que amenazaron de muerte a Aarón y Nachshon y construyeron el becerro de oro. ¿Y por qué fue que lo construyeron? Porque narra la Torá que se juntaron cantidades importantes de oro, ¿sí? De alhajas de todo mundo, desde vasijas, alhajas, etc. Y una vez que iban pasando vamos a decir, todos los utensilios y las joyas y las alhajas de oro, fueron pasando por las manos de Aarón y Nachshon. Pero mañosamente vieron que al tocar las piezas, Aarón, como él traía el nombre de Yud-He-Vav-He ya implícito en su bastón y en sus manos, el becerro tomó vida. Se dice, el Midrash, que era un ser que se movía hacia un lado y hacia otro. Entonces crearon idealizaron un dios del becerro de oro, que fue la causa por las que ya nos entregó la Torá. Inmediatamente Aarón, a Cohen, construye un altar para contrarrestar esa energía. Y sí la alcanza a contrarrestar, pero de ninguna manera acaba de destruir el becerro de oro. Y no es sino hasta que Moshe Rabbeinu baja con las tablas, las primeras tablas, que luego las arroja y destruye el becerro de oro. Pero se dice que esas letras saltaron y se fueron. Entonces, la Torá que íbamos a recibir, o lo que dicen que los 10 mandamientos, a las 10 asará-derot, eran las buenas, pues ya simplemente se perdió esa oportunidad y tuvimos que empezar de nuevo, otra vez, a batallarle 3.500 años que llevamos, cuando se pudo haber presentado la redención final justo en ese momento. Pero ¿quién saboteó todo? Los Erebrar. Y bueno, pues eso fue una falla, entre comillas, que Aarón tuvo, y razón por la cual él también no pudo entrar a la tierra prometida, pero sin embargo su trabajo fue muy grande e importante porque él mantuvo la paz y la buena convivencia en el mundo, en todo el mundo. Entonces no había conflictos, no había violencia, no había guerras, no había todo lo que platicamos. Así que esa fue la razón. Claro, después viene una segunda Torá, que ya es tema de otra clase.
Bueno, entonces seguimos. Entonces el nombre de Dios que le corresponde a la Séfira de Od es Elohim Sebaot. Escrito aquí en hebreo, Elohim Sebaot. Este es el nombre que le corresponde a esta Séfira. Nomás confirmarlo. Es correcto. Este es el nombre correcto que le corresponde al nombre de Dios, que más adelante vamos a retomar cuáles son los nombres que le corresponden a cada Séfira y tenemos que hacer un trabajo de carácter espiritual. ¿Sí? Bueno, en resumen, ¿cómo podríamos decir que estoy ubicándome en la Séfira de Od correcta o en la incorrecta? ¿Sí? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver qué es el Od corregido. El Od corregido es el Od que se conecta con Malhut, no es corregido. Pero el Od que se conecta con Binah, ese sí está corregido. ¿Sí? Como lo vimos en el diagrama del árbol de la vida. Bueno, en mi vida práctica, ¿qué es lo que tengo que hacer? En mi vida cotidiana. Bueno, si hay conflictos, es debido a querer tener la razón. Entonces, si yo tengo un conflicto con alguien en este momento o en el pasado, Hasbe Shalom, que en el futuro no haya ninguno, que ya lo que hasta ahorita tenemos problemas, hay que resolverlos. ¿Sí? Ya estoy peleado con alguien, tengo que buscar la manera de cómo encontrar la paz. ¿Sí? Entonces, para poder corregir, necesito unificar, necesito pacificar. Tengo que buscar a toda costa cómo encontrar la paz y reconciliarme con la persona con la cual he tenido diferencias y problemas. De otra manera, estoy en el mundo de las maldiciones. Estoy creando un espacio y estoy dejando a que el Satán ocupe ese lugar y que la unión con la persona con la que yo tengo un conflicto no se va a arreglar. Y si yo no arreglo ese problema en este mundo, en esta vida, en la siguiente vida lo voy a volver a tener y multiplicado. Por eso es importante corregir las cosas ahora, porque tenemos un cuerpo y ese cuerpo nos permite interactuar con el otro. ¿Sí? También a nivel de meditación y de alma se puede trabajar para que finalmente haya conciliación. De esto lo vimos mucho el miércoles, me parece, cuando vimos el pleito que hubo entre Esav y Jacob, ¿recuerdan? Que al final terminan abrazándose y besándose. Y si antes quería matar Esav a Jacob. Entonces ya vimos cómo hay que buscar la pacificación. O nos dice que tenemos que buscar pacificar. Por eso el Cohen Gadol era el pacificador. Ya sabemos que el Hod Malhut, o sea, el no corregido, es la fragmentación. Hay un espacio y está el ego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que buscar la unión, eliminar el espacio para expulsar al Satán. Pero están relacionadas. Tristeza, ¿por qué estoy triste? Porque se vino abajo mi negocio, porque se me fue un ser querido, porque ya no perdí una amistad, una relación, un negocio, ya no tengo el mismo trabajo, ya, etcétera, etcétera. No hay que meter tristeza, porque entonces nos ponemos en el papel de víctimas. Tenemos por qué alegrarnos, porque el Señor, porque Akadosh Baruj Hu, Kudushah Berihu, el Santo Bendito es Él, tiene algo mejor para nosotros. Entonces debemos de generar un sentimiento de amor y de alegría. Ya sabemos que la tristeza es el miedo. El miedo genera la tristeza. Hay dos sentimientos, el amor y el miedo. Entonces, el amor y la alegría debemos de generarlo. Ya sabemos en alguna ocasión que les dije que hay que engañar al astral, porque entonces si engañamos al cosmos con alegría y diciendo de qué se alegra si debería estar triste, entonces nos manda eventos buenos para estar alegres y para estar felices y contentos.
y tener razones para amar, no para odiar ni para entristecernos. Entonces, cuando estamos en Malhut, en Hod Malhut, tenemos eventos fatales. ¿Qué quiere decir? Que hay tikkun, que es decir, que hay, ustedes saben que el dolor y el sufrimiento también es sanación, es limpieza. Cuando sufres, cuando te duele, también te estás limpiando, pero es el camino. Oye, ¿quién quiere pasar por el camino pedregoso y difícil de tener que sufrir, llorar y tener? Mejor nos conectamos con el Od corregido, entiendo, comprendo, arreglo mis detalles de tikkun y entonces entiendo que viene algo mejor. Entonces hay que corregir para que los eventos fatales pues ya no dejen de estar ocurriendo. O si ocurren, vengan muy disminuidos. Me hacen daño. ¿Qué hago? Reacciono. Entonces, en lugar de reaccionar, trato con misericordia y con consideración a esa persona que me ha engañado. Digo que me ha hecho daño. Aquí cabe, pues obviamente, el perdón, ¿verdad? Pues no tengo por qué igualarme si alguien me está haciendo daño. Yo no voy a ponerme al mismo nivel que se está poniendo del otro, porque entonces me bajo y me pongo al nivel del otro y entonces pues ya hubo pleito y hay separación y fragmentación. Muy claro entender que Code siempre es pacificador y unificador. Hay desorden y caos. Bueno, pues ponemos orden. ¿Cómo podemos poner orden en nuestra vida? Hay oportunidades de conexión. En Yom Kippur es un día de, se dice, no es el día del perdón, que es el día de sanación. Y en Rosh Hashanah, que están ligados uno el otro, primero es Rosh Hashanah y luego Yom Kippur. Entonces, si nosotros conectamos en las fiestas judías que dicen, sino en las oportunidades cósmicas, entonces tenemos la oportunidad de ese desorden y caos que hay en nuestra vida, ponerlo en orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah es cabeza de año y Yom Kippur es la depuración y la expiación. De hecho, el Kohen Gadol es el que dirige toda la celebración de Yom Kippur. Bueno, si sigo yo en Malhut, en Od, pues entonces me estaría conectando con las maldiciones, y me estaría desconectado de la luz. Si me voy por el contrario, con el Hod corregido, entonces me voy con la conexión con la luz y me conecto con el mundo de las bendiciones. Y hasta aquí es la exposición de esta Sefirah. Y ahora, pues, si hay alguna duda, pues nuevamente. Muy bonita clase. El micrófono los dejo abierto para que vayan las preguntas. Maestro Chava, Dime. me llamó la atención la escritura del nombre Aarón y me hizo recordar una de sus clases donde nos comenta que en el nombre de Abraham no tenía la H hasta que tuvo en su nombre la Aleph. En este caso de Aarón, ¿tiene algo que ver esa H en medio ahí de su nombre? Bueno, en el caso de Abraham, no es que se le haya puesto la Aleph, se le puso la G, la letra G. ¿Sí? Ay, sí es cierto, fue la G, sí. La G. Tiene el número 5 y está relacionado con los 5 niveles del alma, es decir, se conectó con todo el árbol de la vida. ¿Sí? En el caso de Aarón, pues efectivamente también tiene la G. No, de momento no te podría responder si tiene que ver con algo, pero pues sí, seguramente que sí. Nunca lo había visto yo escrito así con la H. Así es lo correcto. En este momento. Por eso. Ok. Gracias. Ok.
¿Nadie tiene preguntas? Más bien eso es luego lo que yo estoy preguntando, que si nadie tiene preguntas. Ah, porque Chava, yo sí tengo pregunta. La semana pasada, creo que fue cuando te comenté o te pregunté si tenía que ver directamente ese ego, esa falta de querer perdonar, de reconectarnos, de evitar el ego que sea quien nos vaya siempre por delante, que vaya adelante y a un lado y pegadito a nosotros, queriendo siempre tener la razón, si tenía que ver con el dolor que da el dolor que da en la parte baja, abajito de la sentadera, que se llama el muy famoso dolor de la, ay, Dios mío, ¿La asiática? del nervio ciático. Sí. Pues mira, la relación en el nervio ciático tiene que ver mucho con lo mismo que le sucedió a Jacob. Jacob tuvo el duelo, el que tuvo allí el pleito con el ángel de Esab. Finalmente, pues lo venció y lo bendijo el ángel a él, dándole una veraja, pero no se fue así gratis, sino que lo hirió del muslo, que es el tendón que va del nervio ciático desde la columna vertebral hasta el talón, en ambas piernas. Entonces, el nervio ciático es, ¿por qué? Porque representa el 9 de Ab, que por cierto ya se viene en 2 semanas más. El 9 de Ab, que es el día que se le da al Satán para que haga lo que quiera con el ser humano. Pero nosotros, como ya sabemos qué herramientas tenemos, vamos a poder contrarrestar eso. Entonces, el ego siempre está conectado pues, con muchos aspectos, pero efectivamente el nervio ciático, e incluso cuando se come el animal, la res, por ejemplo, ese nervio no se debe de comer, porque es muy negativo, ¿sí? Negativo. Hay un nervio, dicen que en el menudo es muy sabroso, pues ese no se debe de comer, porque nos conecta con la energía del Satán. Y claro, lo mandó renqueando, y al mandarlo renquear también tiene que ver con la conducta sexual, ¿sí? Por eso él llegó renqueando del muslo, pero más que con eso es con la céfira, y bien apuntado, es porque la cadera, si vemos aquí el diagrama del árbol de la vida, aquí estamos viendo la céfira de Od. Quiere decir que está precisamente en el muslo derecho, que es donde fue herido Jacob, y este nervio viene desde la columna vertebral corriendo por todo el muslo hasta llegar hasta abajo. Entonces, tiene que ver, si nosotros estamos teniendo resentimientos de esa naturaleza, seguramente andamos fallos de las virtudes de Job. Pues también tiene que ver con eso. Por eso hemos dicho que cualquier enfermedad o cualquier dolor, fractura, etcétera, siempre está relacionado con aspectos espirituales, y no hemos corregido el alma suficientemente, por eso tenemos enfermedades. ¿Sí? Bueno, pues sí, efectivamente, tienes razón. Muy claro. Gracias, Chava. Okay. Maestro Chava. Adelante. El templo de cada uno de nosotros, de cada persona, está dentro, pues, de nuestro cuerpo. Entonces, ese templo viene a ser el alma. El templo viene a ser el conjunto de tu cuerpo y tu conciencia. Ok. ¿Nosotros qué somos? El alma, ¿qué hemos dicho? El alma no es nuestra. No, así es. El cuerpo tampoco es nuestro. El cuerpo es temporal. No, Ese es temporal.
es de Elohim. Ajá. Nosotros no tenemos ni cuerpo, ni alma, y además el espíritu que transita es de Dios, entonces nosotros, ¿qué nos queda? ¿Qué somos? Si no tenemos, si el cuerpo no es nuestro, ni el alma es nuestra, ni el espíritu tampoco, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Qué nos queda? Mucho trabajo. No, ¿qué somos? Hay que ser un poquito. En realidad, No somos nada. Energía, lo que nos dice cuando meditamos, ¿verdad? Somos luz, somos... No somos nada. como que todavía no se acuerdan. Energía. A ver, ¿qué somos? Bueno, no vamos a dejar. Ah, Tarea. tarea. Somos Eso. energía. Si no somos ni alma, ni... Bueno, sí, todo eso es parte nuestra. En este momento, así como nos estamos viendo, tenemos cuerpo, tenemos alma, y circulan fuerzas espirituales dentro de nosotros, negativas y positivas. ¿Sí? Nosotros creemos que somos eso, pero si no somos nuestros, entonces ¿qué somos? Ahorita van a decir, bueno, pues yo aquí me ven a mí y yo los veo a ustedes, pues veo que pues aquí traen sus audífonos, sus lentes, su cara, su ropa, y pues él es Gabriel, ella es Lolita, él es Connie, etc. Y pues ahí está Salvador y está hablando y todo eso, pues él tiene su alma y tiene su cuerpo. Pero si resulta que nada de eso es nuestro, entonces ¿qué somos? Somos solo la vasija. Energía. Sí, la vasija. Energía. La vasija somos cuando estamos viviendo en este mundo. Ajá. Somos vasija porque tenemos que recibir. ¿Sí? Exacto. Pero una vez que no está la vasija, que ya muere el cuerpo, ¿qué somos? Alma. No somos alma, la alma es de Dios, no es nuestra. Almas, no de nosotros. Entonces vamos a tratar de darle una respuesta. Fíjense lo que somos realmente nosotros. ¿Eh? Ajá. Tenemos un cuerpo temporal. Sí. Ese cuerpo es responsabilidad de nosotros cuidarlo, administrarlo, para que haga su función física en este mundo. Porque dentro del cuerpo está el alma. El alma nosotros tenemos que corregirla, porque viene defectuosa. Tiene malas midot, entonces hay que corregirla. Nuestra obligación, nuestro trabajo es corregir el alma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? A utilizar las fuerzas espirituales, que somos vasija, positivas para poder mejorar el alma. Porque si nos conectamos con las fuerzas negativas, lo que hacemos es echar a perder el alma o no corregirla simplemente. Pero ya cuando nosotros terminen nuestros años de vida en este mundo, el alma se va a un lado, el cuerpo se va a la naturaleza, se desintegra, las fuerzas espirituales cada quien para su casa. Los que son las fuerzas espirituales positivas en las positivas y las negativas en las negativas. Y entonces, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué somos? Bueno. Dicen, no somos nada. Claro que somos y somos muchísimo. Lo que nosotros somos conciencia. Nosotros somos conciencia, por eso nuestra conciencia, cuando está demasiado baja, nos conectamos con toda la negatividad y somos unos títeres de las fuerzas espirituales. Somos mangoneados y llevamos como hilachos, como el viento de una basura, lo lleva donde le da su regalada gana. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Pero cuando una conciencia se está elevando, como es el estudio que estamos haciendo de la Kabbalah, entonces nos hacemos una fuerza grande. ¿Sí? Una fuerza grande y somos la conciencia divina viviendo una experiencia en este mundo. Con nuestra alma, que es de Dios, pero que también es nuestra. Somos parte del alma del alma. Entonces somos el alma de Adán, que a su vez es el alma del alma del alma. Entonces nuestro trabajo aquí, efectivamente es vasija, pues es recibir. Entonces a la hora de recibir todo esto, es cuando nuestro trabajo espiritual es creer la conciencia. ¿Cómo se le llama también al árbol de la vida? La escalera de la transformación, la escalera de Jacob. Se le llama
el árbol de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros somos el árbol de la vida, si estamos conectados con las sefirot, con las que hemos venido estudiando, entonces somos una conciencia grande, grande, grande que va subiendo, subiendo, ¿sí? Pero si no nos conectamos con esto, pues somos simplemente seres temporales que venimos a traer hacer un papel mediocre en este mundo, como muchos así, y entonces pues la idea es que no seamos seres comunes y corrientes, seamos seres extraordinarios, con un nivel de conciencia mayor. Y ya sabemos que el Chatán hace un gran trabajo, por eso muchas personas es difícil hacerles entender estos conceptos. Conceptos que a ustedes ya les quedó, creo, más claro ahorita. A los que tienen más tiempo conmigo ya se los había dicho como 2, 3 veces, pero se les olvidó. Pero ahora sí que lo recuerden y ya no se les olvide. ¿Sí? Sí, chava. Es que no tenemos conciencia. Es que damos en Tenemos conciencia. ¡Qué poca vergüenza! A ver, vamos por parte. Creo que iba a hablar Marta. ¿Isis? Sí, Chava. Dime. Fíjate, y qué bueno que hiciste así como como que lo pusiste en claro, porque en alguna clase, ay, no me acuerdo del día, no lo apunté, pero yo tomé aquí una nota y decía, somos responsables uno del otro, el efecto dominó, ¿no? Y decía, ¿a qué venimos? Bueno, venimos a evolucionar y a crecer como homo spiritus, esa fue la palabra que utilizaste, homo spiritus y conciencia. Entonces, por eso a lo mejor yo, en lo personal, me creé así como, entonces si somos parte espíritu, o que ya hice ahí un revolvedero. Entonces, gracias por la aclaración, ¿no? Entonces, 100% es conciencia y no tiene nada que ver esto de evolucionar y a crecer como homo espíritus. Eso fue lo que nos... Sí, te digo porque, yo hice una analogía entre lo que era sí, el homo erectus. sí, desde la parte del neandertal hacia Ajá, el Homo sapiens y luego el Homo sapiens sapiens. Y ahorita ajá, estamos en la época del Homo spiritus, es decir, ya conectado con un nivel espiritual mayor. Ya todo lo anterior ya quedó en la historia de la evolución humana. Pero ajá. en realidad nosotros hoy estamos viviendo la etapa del Mesías. Tenemos que ser personas espirituales elevadas, por eso necesitamos conocer todas estas cosas para poder elevar nuestro nivel de conciencia y aplicarlos en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. ¿Sí? Y arreglar broncas que tengamos, hay que arreglarlas, no hay otro, porque lo único que le duele es al ego. El ego no quiere meterse para arreglar los problemas que tenemos. Sí. Gracias. Ok. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, soy Lucy. A ver, Lucy. Dentro de lo que estabas explicando, Ajá. hay algunas cosas que sí me quedan, sí las entendí, pero me falta un poquito más de claridad. Escuché que una parte de lo que tú estabas diciendo era de una clase del miércoles, donde Sí. van un poquito más avanzados. Yo recuerdo que entré 1 o 2 veces a esa clase del miércoles, pero ya le perdí el hilo de si puedo seguir escuchando esas clases. No, las clases están abiertas, ustedes pueden conectarse, yo normalmente la liga la mando a ambos grupos. La cuestión es que, pues ahora sí capta lo que te llegue, ¿verdad? Las clases de los lunes es precisamente porque estamos dando las partes básicas y ya los miércoles pues es un grupo que ya tiene más tiempo estudiando. ¿Y esas clases también se graban igual que las de lunes? ¿O Sí. no? Sí. Sí. Lo que Que pasa sí es las que graba. no siempre puedo conectarme los miércoles. Ajá. Por eso le perdí el hilo a las clases de los miércoles y completarla con la de los lunes. Esa era mi pregunta. Pues sí, las puedes complementar sin problema. ¿Mm? Sí las Ok. graba, sí las graba. Algunas, Todas las graba. algunas a veces por error no las pude grabar, por ejemplo la del miércoles pasado, se me fue.
Se fue. Pero son errores míos, pues, de acá, técnicos. Como no tengo un técnico que me esté grabando, pues yo tengo que hacer de todo. ¿Sí? Muy bien. Sí, muchas Y gracias. nosotros no vimos que no estabas grabando tampoco. No, sí se está grabando, lo que pasa es que al final no se grabó. Pero fue por Oh, detalle aquí. Ah, qué caray. ¿Eh? Bueno. ¿Algo más? por mí es todo, gracias. La bendición. Pues que está muy difícil, chava. Está difícil. Mucha tarea. Todo un Algo- reto. Yo tengo Sí, una pregunta, chava. dime. Entiendo, por ejemplo, que nosotros debemos ser contrario a ver, ¿cómo te lo planteo así lo más claro posible? Para no ser esa persona que disfrace el hecho de voy a decir algo, a tener el uso de algo mal de alguien para que tú, en lugar de que tengas conciliación, ¿sí? Tengas enojo con esta persona, ¿cómo decir no? Yo me quedo callado, ¿sí? Aunque yo sepa que tal o cual persona tiene un mal para ti, no te lo digo porque yo sé que eso va a causar un enojo. Yo sé que eso va a causarte algo mal a ti en tercera persona. Vaya, para ser más claro, yo me entero de cualquier cosa de un hermano, ¿sí? Que tiene para en contra de otro hermano. Pero digo, ¿sabes qué? Eso yo me lo guardo. No le voy a ir a decir a mi hermano porque sé que eso va a causar problemas con este otro. ¿Cómo digo? No le estoy causando problemas, pero también estoy dejando que lo lastimen. ¿Sí? No lo pongo sobre aviso. No le digo, ten cuidado porque esta persona tiene una mala intención. No, ¿Qué hago ahí? Las mentiras piadosas de Aarón. ¿Dónde está la prudencia en decir, ¿sabes qué? No te voy a decir a ti porque sé que va a causar un conflicto, pero si no te digo, te van a dañar. Pues mira, ahí hay que pedir la iluminación espiritual para saber hacer lo correcto. No te puedo decir yo, porque solamente tú sabes cómo están las cosas dentro de la problemática. Ahí se tiene que buscar una reconciliación, como hacía Aarón, el ejemplo que vimos ahorita. Cuando Las ves mentiras piadosas. conflicto entre dos personas, pues si cabe la famosa mentira piadosa, pues bueno, o tratar de reconciliar y hablar con ambos. ¿Qué hacía Aarón? Hablaba con uno, primero con uno y luego hablaba con el otro, para decir, yo veo que tú vas a hacer no es correcto por esto y esto y esto. Y el otro también, pues tú también debes de ver que no haya posibles daños. De alguna manera, en las mentiritas se tratan de reconciliar esas cosas. Cuando ves que el daño es inminente, bueno, pues realmente no podría yo meterme en una problemática muy particular. ¿Sí? Siempre hay que tratar de buscar la pacificación. Porque si tú me dices qué hago, yo no te voy a dar ninguna receta de nada. ¿Por qué? Porque lo único que se sabe es qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Cada problemática en lo personal, pues solamente tú lo vas a poder decidir. Porque si me dices, es que tú me dijiste que hiciera eso, y mira lo que hice, y mira lo que pasó. No, yo no puedo hacer eso. De ninguna manera podría decirte exactamente. Aquí lo que marcamos, lo que nos enseña la Kabbalah es hacer lo correcto o lo incorrecto. En lo particular, pues hay que aplicarlo. Y otra pregunta, ¿hasta dónde
nos marca como la Cábala. Yo entiendo que hay que pacificar, que no debes de vivir en guerra, ¿no? Con los demás, que no debes de tener ese yo quiero tener la razón, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde llega tu propia salud emocional, mental e incluso física cuando ya es reiterativo? Que si tú estás diciendo, bueno, ok, yo me voy por la derecha, te doy todo mi amor, mi comprensión, porque sé que tú, soy yo quien tiene las herramientas, etcétera. Pues no nos desconectamos, chava, y de veras que yo creo que también es prudente decir sí, pero ya está aquí. También de una manera digna. ¿Dónde está esa línea de decir, hoy soy digno y hoy no permito que vaya, muy coloquialmente, como dice mamá, tampoco voy a decir pégale a esta cruz, ¿verdad? Porque creo que también eso es ego. No, claro. ¿Y qué dijimos, por ejemplo, en el ejemplo de hay que utilizar la astucia? Cuando ves que hay un mal, pues tienes que utilizar tu astucia. Tienes que ver cómo te alejas de esa situación y cómo marcas límites, ¿sí? No te vas a dejar vapulear por medio mundo, sino efectivamente marcar límites. Pero si tú quieres una paz con una cierta persona, tenemos que acudir al mundo espiritual. Ya hemos dicho, tenemos que contactar con nuestro guía espiritual a nivel de meditación y trabajar no solamente una vez, sino todas las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Pues para que, como en el conflicto de Esab y Jacob, es decir, a nivel espiritual, se arreglen, porque sabemos que entre las personas a veces no nos podemos arreglar, no entre las personas en sí mismo, sino los egos, ¿sí? Porque las personas entre sí, los seres humanos, no tenemos ningún problema. El problema es que están habitando fuerzas del mal de ambos lados, quizá uno más que en otro. Entonces hay que trabajar eso. Tú entre más estés en esto al principio, puede ser que tengas algunas dificultades, pero con el tiempo, el camino se te va a llenar de más paz, de más tranquilidad y de menos problemas, de más conflictos. Lo digo por experiencia. No hay que tener la paz espiritual y la paz interior y llevar bien la fiesta con todo el mundo. Si algo hay, es que también tenemos que escarbar en nuestro... ¿Qué hicimos antes? Muchas veces no decimos que no, pues nomás el otro me quiere amolar a mí, pero ¿por qué no hacemos una introspección? ¿Qué dejé de hacer o qué no hice bien por lo que tengo ese conflicto? Entonces, para evitar la maldición, pues hay que estar, no hay que dejar de estar conectado con la parte espiritual, porque eso te va quitando obstáculos. Al principio es un poco difícil, se los digo, y algunos se retiran. ¿Por qué? Porque ya no sienten lo duro sino lo tupido. ¿Por qué? Porque esos conflictos lo único que están haciendo es limpiar y sanar todos los problemas, porque vienen cosas mejores en adelante. Pero bueno, ahí está, en lo que hay que hacer correcto o de manera incorrecta. Y en lo particular, pues aplicarlo. ¿Sí? Chava. ¿Ya puedo hablar? Claro que sí. Bueno, pero iba a hablar Tete. Habla y luego hablo yo. Gracias, Gris. Sí, solamente algo muy pequeñito que tú nos dijiste, Chava, que a veces no hacer también es hacer. Pues sí. Sí, la cuestión es que no reaccionar, es el problema. El problema es que cuando reaccionamos, ponemos al tú por tú con el otro. Es decir, nos vamos a conectar con el ego de él y el ego mío. Entonces, cuando hay dos egos, el ego siempre va a querer tener la razón. Entonces, siempre, ¿quién va a ganar? ¿Sí? Ve tú, por ejemplo, dos abogados. Cuando están en un pleito judicial, todos tienen que querer la razón, porque están en pleito. Aunque no la tengan, van a querer la razón para ganar el juicio. Allá hay un pleito, es un pleito de egos.
Cada quien tiene sus razones y sus argumentos. Pero a nivel de personas, pues nosotros sabemos que, o, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz?